Pues vamos a dar gracias esta mañana, este día, para iniciar con nuestra sesión, nuestro ágape. Es muy hermoso verles a todos. Gracias a los que están teniéndonos en oración. Susi está afectada de su garganta ahora y les manda saludos a todos, pero está recuperándose. Y espero que la próxima semana ya pueda estar con nosotros. Vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias por el privilegio que nos has dado de vivir contigo, de que tú estés en cada uno de nosotros y que la comunión contigo pueda ser eterna, constante, que ya no tenemos la necesidad de buscarte, sino el privilegio de ser uno contigo todo el tiempo. Y estás enseñándonos por medio de la revelación de verdad que tu Espíritu nos da. Nos estás enseñando a vivir esta nueva existencia, a sabernos amados, a sabernos aceptos, a sabernos conocidos en amor, bajo la promesa de ser transformados y hechos semejantes a Jesús. Gracias porque en tu corazón hay un gozo enorme por la comunión que te permitimos tener con cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos, tú envías a estos ágapes bendición y vida eterna. Y hoy venimos a recibirte a ti, a recibir tu verdad, a recibir vida, limpieza, perdón, corrección, todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas hoy, a recibir el privilegio de participar como fuentes de agua viva, conforme tu Espíritu nos guíe, para compartir lo que tú pones en nuestro corazón y en nuestras bocas. Gracias, Padre, por esta mesa a la cual nos acercamos en fe. Gracias, Jesús, por tu muerte, tu resurrección y el pacto que tú representas, dado que tú eres quien lo selló con tu propia sangre, el pacto de nuestra adopción. Gracias en tu nombre. Amén. Pues amén. Estamos disfrutando cada uno y en familia el privilegio que tenemos de ser hijos y cada día más comprobando y aprendiendo de qué se trata ese privilegio, cómo se vive, cómo participamos. La semana pasada el Espíritu Santo nos trajo a una verdad muy maravillosa, y es que si yo quiero experimentar la vida divina, tengo que aprender a reposar y a confiar en mi Padre. Este estado de reposo y de quietud, de confianza, produce dos cosas. Número uno, vimos el versículo en Isaías 30:15, donde está la promesa, ¿no? En quietud y en reposo será vuestra salvación, seréis salvos, y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, este estado de nuestro espíritu es a lo que somos traídos, porque este es el estado permanente de Jesús. Y creo que hoy siento en mi corazón que debemos abundar
en comprender lo que representa el no solamente recibir esta verdad, sino el vivir esta quietud, este reposo y esta confianza. El producto es lo que tenemos o necesitamos tener como enfoque. La pregunta es, ¿quiero vivir la salvación que me ha sido prometida? Y para que todos estemos en la misma comprensión y en el mismo enfoque, definamos la salvación como el presente en el que yo participo de la naturaleza de Dios. Piensa en eso un momento. Sí, la salvación es que en vez de estar sujeto a la esclavitud de la naturaleza humana, a la potestad del diablo, al temor de la muerte, a la corrupción que heredé de Adán y de todo su linaje hasta llegar a mis padres, pueda, en vez de todo eso, participar libre y naturalmente de la naturaleza de Dios. Entonces, ser salvo es algo que ocurre constante y diariamente. ¿Sí? La salvación se manifiesta en nuestras vidas. El diseño y la provisión de la salvación es para que esté operando en tu ser constantemente. Por eso Jesús dijo, yo vine para que tengas vida, la tengas en abundancia, y es vida eterna. Lo cual ya hemos empezado a entender, quiere decir una vida sin interrupciones. No eventos donde siento la presencia de Dios y luego mi existencia natural en promedio pues es vacía de la presencia de Dios, sino que ahora necesito poder en fe creerle a mi Padre que Él me ha llamado a una existencia donde su presencia es lo que me hace ser. ¿Sí? Lo que me da existencia y yo de Él existo. Por eso hay una escritura en Hechos, el capítulo 17, donde dice que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso es la salvación. Cuando ya no estemos aquí, en esta tierra, la salvación entonces va a ser el que tu existencia eterna se concreta en el mismo ámbito y en el mismo espacio en el que Abba existe, Jesús existe, el Espíritu Santo existe, y le hemos llamado cielo, pero como quiera que lo entiendas el día de hoy, lo importante es que no estés enfocado en ese futuro, sino en el presente constante. Sí, para vivir la salvación hoy, no te preocupes de mañana, son palabras de Jesús. Él dice, hey, no estés afanado por mañana. Hoy estás aquí, hoy vive la salvación. Y en las palabras de Dios Él dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, ten tu enfoque en eso, en vivir tu salvación. Y segundo, el segundo enfoque al que el Espíritu Santo nos invita es a un estado de fortaleza. ¿Sí? En confianza, en quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Entonces,
hay algo muy importante en esas palabras porque en Efesios el capítulo 6 el Espíritu Santo nos aclara esta fortaleza. Y en otras partes de la Escritura, pero vamos a Efesios capítulo 6 y dice lo siguiente: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y eso, esa declaración te está dando acceso a la fuerza de Abba. Todos en algún momento llegamos a experimentar la impotencia humana. ¿Estarías de acuerdo conmigo? ¿Has enfrentado situaciones, eventos donde te das cuenta que pues no puedes? Y el ser humano entonces, el que cree en Dios, no le cree a Dios, pero cree en Dios, pues le pide a Dios fuerza, le pide a Dios fortaleza. Pero como hijos tenemos que aprender algo muy diferente, porque el ser humano le pide a Dios: dame fuerzas para que yo sea fuerte por mí mismo. Y lo que el Espíritu Santo está hablando es: no, tu fuerza no está en ti mismo. Tu fuerza está en Abba, está en tu Padre. Y en lugar de continuar dependiendo de tus fuerzas y operando desde tu capacidad, necesitas ahora aprender a vivir de la fuerza que tu Padre es. Y esa fuente de fuerza es inagotable y es infinita. Sí, no solamente nunca se acaba, pero es omnipotente. Entonces, fíjate la transformación de existencias a la que somos invitados. Y vamos a regresar a entender cómo entrar a eso, cómo permanecer allí. Pero primero vamos a entender la invitación que se nos hace. Se nos invita a vivir participando de todo lo que Dios es, para todo lo que somos y todo lo que enfrentamos. Esa es la salvación. Aquí, ahora, hoy. ¿Sí? Y es un hoy constante. Y se nos invita a participar de esa salvación en la fuerza, en el poder de nuestro Padre. En 2 de Pedro capítulo 1, donde invertimos varios meses en estar viendo la secuencia perfecta para participar de la vida eterna, la palabra que el Espíritu Santo habla dice: es todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado conforme a su divino poder. ¿Te das cuenta? Ahí está esa fuerza. ¿Sí? Ahí está esa fuerza. En Efesios el capítulo 1, el Espíritu Santo dice que necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que podamos comprender cada uno y todos tres cosas: la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la herencia que se nos han designado, y luego la supereminente grandeza del poder con que Dios cumple esta promesa en nosotros.
ahí está otra vez el poder. ¿Sí? Y puedo seguir citándote Romanos capítulo 8, donde dice que vamos a ser vivificados por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, esta es la oferta, esto es lo que está servido y disponible para cada día de tu vida, para cada momento de tu día, para cada evento, para cada relación, para cada circunstancia. Tienes acceso y derecho por gracia como hijo o hija de Dios a la naturaleza divina y al poder de Dios. Y por eso el Espíritu Santo dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Dios ha hecho en mí. Y ahora vamos a eso. ¿Qué necesito permitirle a Abba hacer en mí? Para que esta promesa opere en mi vida, no de vez en cuando, sino de manera constante, que esto venga a ser totalmente natural a mi existencia. Y aquí regresamos a Isaías 30:15, donde nos dice el Espíritu Santo, en descanso y en reposo será salvo, será tu salvación. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Así que vamos ahora a ver la parte que nos corresponde aprender, ¿sí? Y vamos a continuar entendiendo. Algunas cosas de estas nos fueron mencionadas ya en el ágape de la semana pasada. Pero ninguno de nosotros aprende en un paso a vivir esto eternamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos quiere insistir en algo, es porque Él nos conoce y sabe que nos urge entrar a vivir aquí. ¿Sí? Cada uno estamos siendo invitados, instados a tomar la palabra que Abba nos habla y empezar a caminar en esto. Entonces, el estado de mi espíritu para poder vivir la salvación que me es dada por gracia, tiene que ser un estado de descanso, de reposo. En el momento en que yo elijo salirme de este reposo, la salvación deja de operar. Vamos a comprobar eso, y todos lo hemos comprobado, estoy segurísimo de eso. Pero esto lo tenemos en el ejemplo del testimonio en la vida de Pedro. Cuando Pedro camina sobre el agua, él está en fe y por lo tanto en reposo. Recuerda que si quieres entrar al reposo de Dios, la puerta al reposo es fe. Sí, por lo tanto siempre tienes que iniciar escuchando a Abba hablarte su palabra para que tú puedas entrar a su reposo. Es cuando Él te habla que viene la paz a tu espíritu, que puedes creer. Entonces el producto de creerle a Abba es descansar en su capacidad de cumplir lo que te está prometiendo. Y Pedro está operando en esa palabra que Jesús le dio, y mientras está su espíritu, su corazón está en reposo, su cuerpo va caminando sobre el agua. No hay problema.
¿sí? Entonces puedes ver la operación de la salvación allí gráficamente. Está ocurriendo algo no humano en Pedro, y eso está participando de lo divino. Ahora, de repente, él cambia su enfoque y empieza a fijarse en la tormenta, en los vientos, en las olas, y su mente, no regenerada todavía, interpreta eso humanamente y dice, ¿qué hago aquí? ¿Y qué sucede en ese instante? Automáticamente se apaga el poder de la salvación que está operando en él y se hunde. ¿Sí? Cancela la operación de la fe para someterse a lo que es natural al ser humano. Y esto es exactamente lo que nos ocurre a cada uno cuando entramos a fe y empezamos a caminar en fe, lo que Abba nos habla, y empieza a cumplirse eso que Él te dijo. Y tú dices, wow, estoy en una paz que ni me la creo, ¿no? Tengo este gozo en mi corazón, etc. Y entonces, en lugar de aprender a permanecer allí, cuando ves las circunstancias que te rodean, y de negarte, y aquí está la palabra clave, negarte a someter tu existencia a la naturaleza humana, a las reglas humanas, a las leyes que rigen la existencia humana, sino permanecer escuchando. ¿Cómo entraste al reposo? Entraste escuchando a Dios. Recibiste su palabra, te llenó de fe, y eso te permitió entrar a su reposo. Entonces, cuando las circunstancias vienen a tu enfoque, ¿qué debes de hacer? Volverle a escuchar. ¿Te das cuenta? Negarte a interpretarlo con tu propia sabiduría. Y mucho menos con la de nadie más. Porque a veces cometemos ese error. Bueno, voy a hablarle a fulano a ver qué piensa de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas a tu papá que está en ti, al Espíritu de verdad que está en ti, a Jesús que es la verdad que está en ti? Para cuando contactas a la otra persona, ya te saliste del reposo. ¿Sí? Porque tu mente te gana y te vas encadenado o encadenada en tus propios pensamientos. Es que esto, es que aquello, es que... Y el reposo se interrumpe. ¿Y qué pasa? Te hundes. Entramos en afán, en temor, en tentaciones, en ira, en lo que sea. Ya no es divino, ya no es la paz, el gozo, la fe, la fuerza de Dios se ha detenido. Ahora Pedro siente que se va a morir, entra en una angustia terrible, pero hace algo correcto. Clama. ¿Sí? No dice, ahora sí ya me llegó la hora, ¿no? Ni tampoco dice, no, pues yo voy a ver cómo le hago porque yo sé nadar. Sino que clama, Señor, sálvame. Estaba viviendo la salvación, se cae de la salvación, pide regresar ¿a dónde? A la salvación.
¿Y qué hace Jesús? Lo saca otra vez. Entonces, esa es una enorme lección que tú y yo debemos tener presente. Vas a poder ser perfecto o perfecta en tus primeros aprendizajes para permanecer en el reposo de Dios. No. Pero lo importante es que tengas clarísimo que Abba está presente, esperando que tú elijas regresar a salvación. Mira, estábamos acostumbrados a vivir fuera de salvación. Era lo natural. Y por eso los eventos donde anteriormente interpretábamos que Dios nos visitaba, ¿verdad? Eran hermosos y valorados porque, híjole, es como dijo Pedro a Jesús cuando estuvo con Jesús, él, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Y Jesús se transfiguró y estuvo con él Elías y Moisés. Y Pedro, cuando ya Jesús vino a estar con ellos, le dice, ¿por qué no hacemos unas chocitas aquí, unos tabernáculos, para que nos quedemos aquí? Porque aquí está re padre la cosa, ¿no? Sí, y Jesús le dice, no, Pedro, hay algo mejor todavía. Algo mejor que estar aquí en un momento de visitación. Quiero ser uno contigo eternamente. Y para ti, para mí, esto es una realidad, es un hecho, eso está disponible, ha estado disponible. Desde que el Espíritu Jesús ascendió y el Espíritu Santo fue enviado, esta vida ha estado disponible a todos los seres humanos sin excepción. Y hoy está disponible a todos los seres humanos sin excepción. De parte de Dios, Él anhela que cada uno vivamos su salvación. Entonces puedes ver que la salvación es algo tangible que está operando, que te está levantando de la gravedad humana que te arrastra al temor, al pecado, a la muerte, a la corrupción, y te mantiene libre de esa fuerza, de esa ley del pecado y de la muerte, aquí en esta tierra. ¿Sí? Ahora, mientras estés en fe y la fe produce el reposo necesario, la salvación opera. Y tu escuela es entrar a reposo y permanecer en el reposo. Entonces, en Romanos el capítulo 1, verso 17, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está declarado, está escrito que el justo por la fe vivirá. Entonces, fíjate, Pedro, si lo vamos en una línea, ¿no? Estaba en el barco sujeto a la potestad de la gravedad, la cual estamos comparando en un paralelo a la ley del pecado y de la muerte. Jesús le habla. Pedro pide, el primero dice, yo quiero venir a ti, di que yo venga a ti. Jesús le dice, ven. Está comprometida la palabra de Dios y la aceptación de Pedro. Y cuando esas cosas se conectan, Pedro entra a lo divino. Y en el descanso que provee
la palabra que Dios le da, se sale de la gravedad humana para andar por encima de ella. Luego enfrenta las circunstancias, comete el error de no permanecer en fe. Vamos a hablar de eso en un momentito. Entonces se interrumpe la salvación, regresa a una crisis donde se siente morir, clama desde esa crisis, Jesús lo vuelve a sacar y él regresa a la salvación. ¿De acuerdo? ¿Cómo evitamos esas caídas? Es bueno saber que la salvación ahí está, solo tienes que clamar y ¡pum!, regresas. Pero el chiste es aprender a no salirte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitamos esas apagones, esas crisis? Pues el consejo del Espíritu Santo es que aprendamos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué hago? ¿Ignoro las circunstancias? No, no tienes que ignorarlas, pero es qué haces en respuesta a las circunstancias lo que va a determinar si permaneces en la salvación o te echas el clavado a quedar otra vez en esa crisis de estar sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Lo correcto es, entras a fe, caminas en fe, viene todo lo que se opone a fe y eso siempre va a ocurrir. Y respondes no a las circunstancias, ni a ti mismo, ni accesas lo que tú sabes de esa circunstancia, sino que sencillamente eliges permanecer haciendo responsable a Abba de su promesa a ti. Entonces puedes decir, en respuesta a las circunstancias, Padre, gracias, porque te has comprometido a andar conmigo aún en el valle de la sombra de muerte. No estoy ignorando el valle ni la sombra de muerte, pero estoy eligiendo permanecer bajo su responsabilidad. ¿Cómo sé qué decir? No sé qué decir. Pero cuando yo elijo quedarme aquí creyéndote, el Espíritu Santo instantáneamente va a hacer que fluya la verdad en tu espíritu. Tú no tienes que preocuparte. Tengo muchísimos testimonios de la fidelidad del Espíritu Santo en hacer su trabajo. Él no falla. Una persona que hacía 4 o 5 días por primera vez había venido a la adopción, no de un contexto cristiano, sino no sabía nada de la Biblia ni nada. Se enfrenta a una situación donde está siendo hay una trampa que el enemigo le pone para engañarlo y para seducirlo a creer doctrinas falsas y demás. Y él no sabe nada de la Biblia, pero en su corazón él elige permanecer en eso poquito que ha comprobado, porque lo que ha recibido lo ha comprobado.
y lo está viviendo. Y entonces de su corazón sale una respuesta donde él dice, es que yo sé que mi papá es como un escudo que me protege de todos los dardos de fuego que puedan ser lanzados en mi contra. Y él dice, yo no sé de dónde salieron esas palabras, pero cuando yo dije eso, las personas que estaban agrediéndome doctrinalmente, ¿verdad?, se enojaron y me dejaron. Y yo sentí un gozo, una paz, lo mismo que había estado sintiendo. Entonces, cuando él me platicó eso, le llevé a la Escritura y le dije, mira, eso que el Espíritu Santo te dijo, aquí está escrito. ¿Te das cuenta? Entonces, por supuesto que es tarea nuestra invertirnos en permitirle al Espíritu Santo revelarnos la verdad que está en la Escritura. No leer la Biblia por nuestra cuenta, pero sí tomar tiempo para tomar la Biblia y decir, Padre, háblame, abre mis ojos, muéstrame tu verdad, y ser guiados a recibir verdad. Eso debe ser más importante que la comida al cuerpo físico. Pero en el momento de la necesidad, como decimos, ¿no?, en el momento de los trancazos, en el hervor de los frijoles, necesitas no estar recurriendo a tu memoria, porque eso ya no te saca de quietud. Vamos a hablar de eso en un momento. Te saca de fe, te hace a ti responsable. Híjole, si no me acuerdo qué dijo y qué promesa clamo y qué debo de decir. Perdón. Lo que debo de hacer es no salirme de fe, no salirme de reposo. Entonces, en mi espíritu, Padre, háblame. Gracias porque estás comprometido conmigo y esto tú lo conoces. Y otra vez, escucharle, ¿sí? Y Él va a alimentar tu fe. Él va a establecerte, a reforzar tu fe. Y eso te va a permitir evitar esos apagones, esas caídas de fe. Finalmente, entiende que si permaneces en fe, el poder de Dios te está siendo ministrado para que en su capacidad tú vivas lo que Él te está diciendo. Y eso exige tu quietud. Y Abba conecta quietud a confianza. Y quizá esto lo hablemos más en el próximo Ágape en más detalle, porque hoy el énfasis está en permanecer en fe y en reposo. Pero para que entiendas la importancia de permitir que el poder de Dios opere en ti plenamente, es vital que tengas claro que el impulso humano innato de hacer por ti mismo es una acción de desconfianza en Abba. Y por eso dice, en quietud y en confianza está tu fortaleza.
aprender a ser como Jesús es entender que Jesús nunca hace nada de sí mismo. Entonces, para Jesús lo normal, la única existencia que Él conoce, es la existencia donde en su interior Él vive escuchando y viendo al Padre. Y para que Jesús hable una palabra, la recibe del Padre. Para que Jesús entre en una acción, es porque el Padre que mora en Él hace sus obras. ¿Qué requiere eso? Quietud de parte de Jesús. Y tú y yo vamos a ser enseñados a esta vida en reposo y en quietud. Esto se aplica, como ya lo hemos dicho, a toda tu existencia. Y los ejemplos en la Escritura de la salvación de Dios, quiero seguir con Pedro como ejemplo. Él dice, hablando de quietud, él dice, me voy a ir a pescar. Y le echa ganas y no pesca nada. Se desgasta, se desvela y es infructuosa su esfuerzo. El ser humano entonces repela y dice, si yo te pedí, ¿por qué no me ayudas? ¿Sí? Jesús viene y le dice, ¿qué pescaste? Nada. Y entonces Jesús le dice, fíjate, está en la orilla del mar. No estaban allá en lo profundo donde andan los grandes bancos de peces, sino allá en la orilla. Jesús le dice, echa tu red de ese lado. Y a Pedro le cuesta trabajo aceptar instrucciones de alguien que no es pescador, porque él se considera pues una persona que sabe, ¿no? Dice, pues hemos hecho de todo y no hemos pescado nada, pero a tu palabra. Y ahí está la clave. A tu palabra voy a echar la red. Y cuando lo hace, ¿qué sucede? Los peces llenan la red al punto que no solamente no aguantaba la red, sino que iba a hundir la barca. Tuvieron que llamar otro barco a ayudar a navegar esos pescados afuera del agua. ¿Qué prefieres? ¿Echarle ganas o aprender quietud y confianza? ¿Seguir cargando y arrastrando el peso de la existencia humana o entrar al reposo de Dios? Esto se aplica a cada una de nuestras vidas ahorita mismo. Y esta es la invitación de Abba, que como sus hijos entremos ya y aprendamos a permanecer en su reposo para que su salvación se manifieste, su palabra se cumpla y cada uno de nosotros seamos el mensaje suyo al mundo. No de lo capaces que nosotros somos, sino de lo poderoso que Él es para cumplir su promesa en todos. Mientras más lejos te hayas considerado de la salvación de Dios, eres mejor candidato a ella. Porque Dios dice que Él escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, a lo que no es.
Y donde tú te crees suficiente o te has creído suficiente, esa suficiencia personal estorba el que participes de la naturaleza de Dios y de su poder. Así que mírate rodeado de misericordia, de salvación, de poder, y solo necesitas aprender a permitir el producto de la fe y la elección de no hacer tus obras para que vivas lo que Dios tiene preparado para ti en cada situación, en cada circunstancia. ¿Quién quiere comentar el día de hoy? Pues yo, mientras se decide, yo estaba haciendo un recuento mientras escuchaba. Llevo 5 años de mi vida escuchando estas ideas, estos pensamientos, y conforme he estado recordando, en una primera instancia entendí finalmente que pues esto pues es otra realidad, ¿no? Y dentro de este proceso pues yo viví la experiencia de querer vivirlo pues con mis fuerzas, y obviamente pues salí frustrado y sin los resultados esperados, ¿no? Entonces he pasado por varias escuelas y algo con lo que me he sido confrontado bien fuertemente con varias áreas, ¿no? Pero quiero hablar específicamente de una área, es que yo aprendí en algún momento de mi vida a ser bastante agresivo, ¿no? Y bastante mal hablado, pero violento, pues, ¿no? Como una forma, pues, de sobrevivir, de existir, de ser y de buscar ser respetado y pues recuerdo, ¿no? Desde chamaco que te empiezan a decir, oye, ya estás grande, ya no llores, ya estuvo bueno, etcétera, ¿no? Como que la misma sociedad, las mismas cosas en las que vas creciendo empiezan a formar un carácter como defensivo y ofensivo. Entonces, recuerdo que esto ya lo había vivido hace un rato, hace como 3 años quizás, pero como tú dices, ¿no? No lo aprendí a la primera, se me hizo demasiado como fantástico que me haya funcionado, y lo olvidé y le seguí dando por mi lado. Y entonces otra vez volvió a suceder, ¿no? Viene X persona y pues me da hasta por debajo de la lengua la situación es que yo no iba a hacer nada, o sea, yo fui a pedir una cosa y se volvió o sea, la persona fue y yo en ese momento pasó algo, y estoy diciendo esto porque como que es la manera en como estoy entendiendo lo que tú estás diciendo ahorita, lo que Dios está explicando ahorita contigo. De repente Dios me lo explicó así, ¿no? Entonces fue como fue como un momento en el que yo me vi a mí mismo con un montón de miedo aquí, ¿no? Manifestado, con un montón de temor manifestado. Y entonces pude ver a la otra persona viviendo una crisis, una super crisis. Y
me regresé a mi punto y a donde yo estaba, y entonces me quedé con eso, me quedé trabado. Y entonces me empecé a enojar y dije, no, pues le hubiera dicho sus cosas, ¿no? Pues ¿por qué me quedé así? Y no se vale, y Dios, y si yo no estaba haciendo nada, y tarará, y empiezo así. Y entonces de repente dije, a ver, ¿dónde aprendí a ser así? Y empezó a pasar por mi mente, ¿no? Una serie de entrenamientos que aprendí en este mundo, en esta sociedad. Y un día, y en ese momento yo dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya estuvo suave, ¿no? De que siempre lo mismo. Como dices tú de broma a veces conmigo, ¿no? Ahí viene el verdugo de la violencia y ahí viene Iván a ponérsele. Sí, 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 señor, lo que usted diga, ¿no? Y a obedecerle, ¿no? Y dije, pues últimamente, pues voy a llorar con mi papá, ¿no? Pues si es lo que estoy sintiendo sentimientos, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo esas cosas. Oye, padre, pues. Y yo sí le dije a Dios, oye, ¿sabes qué? Pues esta persona, taca, 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 ¿no? Me vacié allí y de repente me sentí bien. Y ya, pasó. O sea, me sentí diferente. Me sentí despojado de esa situación. Y entonces viene días después otra situación en donde la misma cosa otra vez. Pero me dio curiosidad que ni siquiera me afectó. Ahora sí, no me afectó para nada. Y luego, días más tarde, otra situación. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de esto hasta que ya empiece a ser una constante, porque pues, si no, nada más es una experiencia de emoción, ¿no? Y vuelve una situación así, y entonces, ahora sí me pude dar cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese momento dije, papá, ¿no? Y me acordé de que muchas veces tú nos platicabas, ¿no? Que Dios te llevó y te enseñó a decir gracias, ¿no? Y dices, gracias, ¿cómo? Entonces, para mí esto que se está hablando ahorita es la explicación de gracias, es la explicación de papá, es la, es la, es mi experiencia de cómo he estado aprendiendo a vivir esto. Siento que Dios ha sido muy insistente con esto porque definitivamente, como se está diciendo ahorita, es la clave para conocerse en la realidad divina, ¿no? Y que es una teoría hasta el día en que yo decido vivirla, ¿no? Porque puedo escuchar y ver, oye, pues qué bonito sería, ¿no? Pero no estarla viviendo yo. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, papá. Y yo me sentí en una parte de mí como que me iba a una de sus piernas y me escondí allí, temblando, lleno de miedo por lo que esta persona me estaba diciendo. Y así, pues, dije, pues, este cuate no me dice que soy cobarde, que soy una gallina, que se parezco niña, que nada, o sea, y me protege, ¿no? Y ciertamente experimenté una cosa que tú decías antes, ¿no? Bueno, un día platicaste, ¿no? Que es el pasaje de Él pondrá por debajo de mis pies a Satanás, ¿no? Y ponías el ejemplo de un perro, ¿no? Con un niño. Entonces, así como decirle al niño, véngase para acá, mijo, y al perro, a ver, baje su cabeza, ¿no? Al niño, póngale el pie ahí arriba, ¿no? O sea, yo de repente, no sé en qué momento pasó, pero pasó y los resultados y la evidencia lo eh, certifican. Tuve claridad, ya no me trabé en, 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 en toda la crisis que se vive en una circunstancia así. Pude ver lo que estaba pasando, pude ver lo que estaba pasando dentro de la otra persona y me pude conocer como aprendimos el domingo pasado en, en poder. Así accesé al reposo.
diciendo, papá, ayúdame, me está haciendo, ¿no? O sea, no sé si está bien o si está mal, pero así lo entendí y eso fue lo que decidí hacer, ¿no? Ya dejar de... Y entonces, de repente, sin necesidad de humillar, ni yo humillarme, o sea, como sobajarme a mí mismo, ni victimizar, el juego este que también platican mucho de víctima o victimario, ¿no? Sin jugar ese juego, en el poder divino, ciertamente, o sea, yo puedo certificar en mi vida que ya van 4 veces que lo practico y que lo estoy comprobando. Pero ese poder lo experimenté en paz, en relajación, no tuve que alterarme. O sea, dentro de mí, los primeros segundos, sí fue así de, papá, ayúdame, y fui corriendo a su pierna y me agarré fuerte de ahí, me escondí y soporté los primeros guayabazos y de repente empezó a salir dentro de mí esta confianza, esta tranquilidad, esta paz y usar las palabras correctas incluso para poder mediar la situación y fui glorificado en esa onda, ¿no? Lo estoy empezando a comprobar. Mi deseo, como dices tú, es ahorita pues ya no salirme de allí, ¿no? Conocerme más en esta realidad y finalmente quiero decir que algo que conmovió mi vida inmensamente para atreverme primero a escuchar e irme atreviendo poco a poco a ir practicando, pues fue tu vida misma, ¿no? Porque te lo dije a ti una vez y ahorita te lo digo aquí con mis hermanos. No eres la misma persona de hace 20 años. Eres otra persona. Y lo siguiente que impactó mi vida fue la vida de Tomás, la vida de Áurea, la vida de los Aragón, la vida de Betty, la vida de cada una de las personas que están en Puebla. Porque es como ver más Jesús, ¿me entiendes? Y a cada una de las personas que he conocido, pues, en vivo, pues, pero estar conviviendo con cada uno de ustedes es como, órale, esto sí es verdad, esto sí es cierto, esto sí da resultados. Gracias, Iván, por compartirnos tu experiencia con Dios, ¿no? Con papá, cumple o no cumple, y cómo él no está interesado en fórmulas y métodos, sino en tu corazón, ¿no? Y esta decisión de identificarte como hijo, que es realmente la única manera correcta de platicar con él, es llamarle tu papá y saberte su hijo, siempre va a funcionar. Entonces, pues gracias a Dios. Estrella, adelante. No sé si Héctor también iba a participar, pero ahorita te toca. Abre tu micrófono, Estrella, no te oímos. Yo también, Cris, Laura, un ratito más, pero es que creo que no me veo. Perfecto, Laura, ahorita te llamamos. Sí, perdón, creo que ahora sí ya me escuchan. Sí, adelante. Ok, yo me conecté un poquito tarde, pero cuando empecé a oír lo que estabas diciendo me llegó muy fuerte porque he estado viviendo eso, ¿no? Y voy a ir al grano a un par de testimonios que tengo de lo que Dios ha estado haciendo en mí, que son como ensayos, ¿no? De la misma lección que yo no he aprendido, obviamente, ¿verdad? Porque, bueno, ahí les va. La primera cosa que pasó fue que yo hice aquí en Estados Unidos se hacen
para levantar fondos cuando uno quiere ayudar a alguien, hace un evento, ¿no? Yo nunca he hecho uno, y esta vez me atreví porque es para mi nieta, la que nosotros adoptamos hace tiempo, ya está con su mamá otra vez. Y ella fue elegida, ella toca en una banda en la escuela, en la secundaria, más bien es la prepa de aquí, y y la escogieron para que vaya a un viaje a Europa. Sí, entonces, como les decía, muy macha, me puse a hacer todos los planes, nunca había hecho yo un evento de esos, entonces anduvimos buscando, metí a Sammy, ¿verdad? El pobrecito siempre sale con mis consecuencias, ¿verdad? De todo lo que se me ocurre. Y en fin, fue grande la cosa, pusimos anuncios en el periódico, en los tableros del pueblo, hicimos pósters, vino mi hermana con su hijo, ¿verdad? Y rentamos un local, ¿verdad? Grande, con un piano de cola y todo, y a la mera hora llegaron 50 personas. Cuando el local creo que tiene lugar para 500 o algo así, llegaron 50 personas. Se los estoy haciendo, la saga se lo estoy haciendo cortita, porque fue de meses, ¿no? De planear y todo eso. Bueno, yo me sentía de la patada. Mi nieta estaba llorando cuando llegó a su casa, porque por lo que se recogió fue una miseria, ¿no? Le dijo su abuelito, mi esposo le dijo a ella, nos hubiera ido mejor si te hubiera yo dado todo el dinero que gastamos en planear esto, ¿no? Y sí es cierto. El asunto es que fue un desastre. Yo ni hablé con Dios del asunto, ¿verdad? Porque por días estaba yo que hervía por dentro de, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos pasó esto? Híjole. Después de varios días le dije, me acerqué como perrito que se portó mal con mi papá y le dije, yo no sé qué pasó aquí, quizás ni te consulté para este asunto, pero ya no quiero esta carga, ya no la quiero más porque estaba yo de veras mal, ¿no? Emocionalmente enojada con la gente, los amigos que yo pensé que teníamos que no se presentaron, y mi hermana y su hijo, ¿verdad? Los que vinieron a presentar el concierto. Desde esa noche yo les dije, me disculpo con ustedes por la decepción que fue esto. Le dije a Christopher, tú no te mereces esto, porque él es fabuloso. Todos los que estuvieron ahí dijeron, qué lástima que los demás se perdieron esto. Pero es que yo no tomé en cuenta que era vacaciones, era tiempo de vacaciones, había muchas otras cosas que no tomamos en cuenta, que iba a propiciar los resultados. Y mi hermana me dijo, dice, no te enojes, cálmate, dice, mira, esto y esto y esto y esto. Y ellos estaban bien, ¿verdad? Calmados y todo. La que ya estaba mal era yo. En fin, Dios me enseñó algo ahí. Muchas cosas. Ni se las voy a decir todas porque Dios me enseñó muchas cosas. Pero ya estoy bien. El otro día que saqué a caminar a Chacha me encontré con el pastor de la iglesia. Y se paró. Él iba en su carro regresando a su casa y se paró y me dice, ¿cómo estás? Le dije, ya estoy mejor. Le dije, por un rato estaba yo, pero mal, le dije, por lo que pasó con mi evento. Dice, mira, a todos nos fallan las cosas. Él es una persona que le importa mucho la gente, ¿no? Y me habló y me dijo, a todos nos fallan las cosas a veces. Dice, pero siempre aprendemos. Dice, pero hiciste bien. Dice, trataste. Dice, tu nieta no puede decir que no hiciste un esfuerzo. Le dije, bueno, le dije, sí, aprendí muchas cosas. En fin, ya pasó esa cosa. Luego, la semana siguiente, se iba a bautizar la hija del sobrino de mi esposo, y estamos muy cerca de ellos como familia, ¿no? Ella tiene 6 años, la niña, pero muy cerca del Señor y muy, muy linda. Y ella decidió bautizarse. Entonces fuimos, llegamos a la iglesia, y yo siempre con mi perrita, ¿verdad? Que ella tiene su licencia de perro de servicio y todo. Y ella va a la iglesia conmigo, va a todas partes, y me llega mi esposo y me dice mi sobrino que no podemos pasar enfrente cuando nos llamen, que no puede pasar Chacha. Y a mí se me cayó el corazón hasta los dedos de los pies, ¿no? Hasta el talón, ¡pum! Dije, aquí vamos de nuevo, ¿no? Y mientras, dice Sammy, si quieres nos vamos. Él se molestó bastante, ¿no? Y si quieres nos vamos. Y le dije, no, yo estaba, ahí me agarró
la conciencia de que Dios me tocó, porque la estrella de antes hubiera agarrado y me voy. Ahí los dejo plantados, ¿no? Y le dije, mira, vamos, cálmate. Le dije, tenemos que tener cuidado. Le dije, porque no venimos aquí ni por tu sobrino, venimos por la niña. Y si nos vamos, le dije, la vamos a lastimar a ella. Entonces, nos quedamos todo el servicio, no pasamos cuando pasó todo el resto de la familia, pero sí me dolió, ¿verdad? Me dolió que mi sobrino no entendiera lo que yo pensé que entendía. Entonces nos fuimos después del servicio y me quedé pensando. Y él me había pedido, ¿verdad? El sobrino me había pedido, él tiene un ministerio donde él trabaja con niños de la calle. Los lleva, son los que se dedican a patinar en esas patinetas grandes, ¿verdad? Que patinan y van a parques que tienen esas subidas de cemento y todo eso. Entonces él los lleva en viajes de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, a diferentes parques para patinar. Y luego ahí les hablan del Señor. Entonces, el año pasado yo lo invité al sobrino con su familia que vinieran y les hice pozole. Entonces él me había dicho, dice, ¿cómo no traigo a mis muchachos? Dice, les haces pozole. Y yo dentro de mí pensé, esto es para familia, no para esos muchachos de la calle, ¿no? Entonces esta semana, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Dios me habló y me dijo, yo amo a esos muchachos de la calle. Yo los amo. Y vamos a perdonar a Jonathan lo que te hizo con Chacha, lo vamos a perdonar y vamos a hacerle pozole tú y yo juntos. Y yo dije, ah, caray. porque Abba y yo ya somos uno, ¿no? Y eso de que yo me desconecte de repente no quiere decir que ya no somos uno. Y cuando papá me dijo eso, dije, ok. Y sentí bonito que Dios me hablara así, ¿no? Ya no me dijo, tú vas a hacer porque tú me debes y porque nada de eso, sino vamos a hacer pozole tú y yo juntos. Y cuando esa misma tarde me puse en Facebook a hablarle a mi sobrino. Y le dije, ¿cuántos muchachos? Porque yo le dije que lo iba a pensar. ¿Verdad? Cuando apenas me dijo, me cayó de sorpresa y le dije que lo iba a pensar. Entonces, le dije, ¿cuántos muchachos son? Le dije, porque mira, lo que voy a hacer es voy a pedirle a mi iglesia que me preste su cocina y su comedor, le dije. Así puedes traer a todos los que quieras, porque me había dicho, no, puedo llevar a 4, puedo llevar a 6, puedo llevar a los que tú quieras. Entonces le dije, quiero que traigas a todos. Dije, y vamos a hacer pozole para ustedes. Y quizás van a ser unos 30 y tantos, ¿no? Le dije, nomás necesito una fecha, que me digas la fecha y todo eso, y lo hacemos. Y se puso feliz, dice. Y dice, eres ¿cómo dicen en español? Awesome. Genial. Y le dije, no, Dios es genial. Yo no, le dije, Dios es genial. Y entonces, quería compartirles eso porque a pesar de nuestras caídas, ¿verdad? De que miramos el agua y miramos la tormenta y no tomamos en cuenta que papá está ahí, que Jesús está ahí y que no nos va a dejar caer. Gracias. Nada más lo que quiero comentar o preguntar más bien es este pasaje del incidente sobre el mar de noche es de los más potentes, para mí puede ser de los más potentes que existen en el Evangelio, porque casi que cada frase es una enseñanza y una revelación impresionante, ¿no? Una, por ejemplo, que Jesús fue a ellos andando y sobre el mar, para poder ponerle más espectacularidad a la cosa, lo buscó a él. Otro es que lo del miedo, ¿no? O sea, él insistió 2 veces en el miedo. Cuando lo vieron como fantasma, él le dijo, no tengan miedo. Y cuando Pedro se comenzó a hundir, también le dijo, ¿por qué tienes miedo? Entonces, eso... Entonces, esos son unos aspectos, ¿no? Y etcétera, son varios, casi cada renglón tiene alguna enseñanza, ¿no? Por supuesto, lo que mencionó un poquito, así casi que de pasada,
Iván lo de las dos realidades, ¿no? Pedro se movió en dos realidades, la realidad en la que caminó de las aguas, sustentada completamente en la fe, en la creencia en Jesús, y la otra realidad que estaba ahí junto, que es pues que estaba bueno, ok, todo eso, ¿no? Pero lo que sí me gustaría que mencionaras algo, porque sí siempre me ha quedado con ese pendiente, es el versículo 32: cuando llegaron a la barca se calmó el viento. Ese punto como que siempre me ha quedado como, bueno, pues, ¿por qué significa eso? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Que independientemente de las dos situaciones, entre Pedro y Jesús, la situación de Jesús y entre la situación de Jesús y la situación de Pedro, hay otra situación, es que el mar estaba todo picado, y cuando subieron a la barca se calmó. Entonces, a ver si me pudieras por favor comentar algo sobre ese punto en particular, qué enseñanza o qué significado nos puede traer o nos puede tener de parte del Espíritu. Gracias, Héctor. Pues lo que me es dado en este momento para contestar es que el entorno necesario para la lección vivencial que les fue dada no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, había concluido, y no había necesidad de que siguieran en la tormenta, ¿no? Entonces Jesús establece la paz, no solo interna, pero externa también, y es la manera en que ocurren muchas veces nuestras circunstancias también. Y por eso es importante no prolongar innecesariamente las lecciones. Sí, porque a veces lo hacemos, a veces al no entrar a fe, al no venir a reposo, al no recibir salvación, permitimos que esas condiciones permanezcan o se compliquen más todavía. Y cuando se cumple el propósito por el que estamos pasando, por un horno de fuego, por un valle de sombra, por agua, por lo que sea, pues somos sacados a paz, a tranquilidad y abundancia. Esa es la promesa de Dios, y así es como lo comprendo en el Señor, Héctor. Muy bien, gracias. Bien. Alma Laura, te escuchamos. Creo que hemos... Gracias. Adelante. ¿Qué ibas a decir, Chris? No, que solamente iba a comentar que creo que hemos ya entendido, por si Estrella no puede reconectarse y terminar, que hemos entendido el testimonio, ¿no? Nos está compartiendo su proceso, donde se engancha en actividades que no nacieron de comunión con Abba, y te metes y las cosas no salen y te frustras, y luego pasa esta otra cosa, pero como el propósito de nuestro papá es traernos otra vez a comunión, a decir, hey, ven, vive las cosas conmigo. Y la diferencia que ocurre adentro de nosotros, eso es la salvación, que podamos vivir la naturaleza de Dios en lugar de todo lo que se hubiera desatado en ella como consecuencia de estas dos vivencias, ¿no? Y que antes a ella le eran muy, muy, muy nocivas, este tipo de eventos, este tipo de cosas. Le dañaban mucho a Estrella. Entonces, quería nada más hacer referencia a eso. Adelante, Laura, te escuchamos. Gracias, Chris. Creo que de alguna manera todo va como a un lado hilado, ¿no? En la semana Dios ponía en mi corazón que todos los hermanos en Cristo estamos padeciendo las mismas cosas en todo el mundo, ¿no? Y que al final de cuentas es un proceso por el que vamos a estar pues pasando hasta que Jesús venga por nosotros, ¿no? Hasta estar con Él, yo creo que vamos a estar padeciendo, o no sé si es la palabra, o Dios va a estar trabajando en cada uno de nosotros con todas estas circunstancias que nos van a hacer cada vez más
entender que es con Él, con Dios, escuchando sus verdades a nuestro corazón y permitiendo que las haga y nosotros darnos cuenta comprobando, ¿no? Que es ahí donde yo en lo particular, y eso es lo que quiero dar de testimonio, batallo todavía con comprobar lo que Dios está hablando a mi corazón. Y en esta semana particularmente hemos estado y en semanas anteriores mi hermana, ya lo había comentado, creo que ha estado con un tema de alergia en su cuerpo desde hace 16 años, que hasta la fecha yo creo que ha visitado más de 30 médicos, y un médico acupunturista, homeópata, es el que ha ayudado a que salga de todo de esta crisis que le viene de repente, ¿no? Y descansa unos años y vuelve otra vez, y descansa unos años y vuelve otra vez. Y hace poco nos enteramos, yo tengo una amiga muy querida, que su cuñado es médico militar, es un coronel, es doctor en ciencias de la investigación, ha tenido premios internacionales, acaba de tener uno de la UNESCO, etcétera, etcétera. Y digo todo esto porque, pues bueno, es un médico no ficticio, ¿no? Y no hechizo. Y entonces su tratamiento reside en que es de las células madre. Él ha estudiado todo acerca de lo de las células madre en nuestro cuerpo y ha provocado que con los estudios que ha hecho y con el tratamiento que tiene, lo inyecta intravenoso sustancias químicas que provocan que las células madre en nuestro cuerpo, en cada uno, regenere el órgano o la situación de la que se están siendo afectados en nuestro cuerpo. Un cáncer, un diabetes, el riñón, el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi hermana, y tiene un escáner donde sale ese estudio, donde sale, tienes que tomarte este escáner, o ponértelo, o hacértelo, y a través de la computadora te diagnostica todo la afección que estás teniendo. Entonces, pero el escáner cuesta 2,500 pesos y cada ampolleta o cada inyección intravenosa te puede costar 5,000 o 10,000 pesos, y cada semana tienes que ponerte ese tratamiento. Ya dependiendo de la enfermedad o afectación que tengas, te la tienes que, son la cantidad de ampolletas que te tienes que poner. Bueno, les cuento todo este preámbulo porque le dije yo a mi hermana, pues vamos, yo te pago el tratamiento, yo te pago el escáner, vamos, yo acabo de recibir mi fondo de ahorro, entonces le dije, vamos. Fuimos, se hizo el estudio, le salió que ella el problema está teniendo, porque hasta ahorita de todos esos años hasta la fecha no había habido, ni siquiera el doctor acupunturista le había dicho realmente qué era lo que tenía o por qué su cuerpo estaba reaccionando así. Es autodefensa, le dijo el homeópata. Tu cuerpo te está atacando a ti, pero no sabíamos por qué ni qué lo estaba provocando. Sino que ya ahora con este escáner, hace 8 días que fuimos, resultó con que los glóbulos blancos de su cuerpo la están atacando a ella. En lugar de atacar el alimento que come, la ataca a ella. La información está siendo al revés. Entonces, lo que este médico militar dijo es que, bueno, en base a las indicaciones de ella, su cuerpo, a cómo reacciona o lo que está pasando, le inyecta información química o científica a su cuerpo para que los glóbulos blancos hagan lo conveniente a su cuerpo y ya no le reaccione
en esa alergia tan terrible que le da, porque le salen ronchas en todo su cuerpo, le inflama la tráquea y puede llegar hasta faltarle como un poco el aire, etcétera, etcétera, todas esas complicaciones tan fuertes de una alergia, ¿no? Y bueno, con todo esto, ¿qué pasó? Resulta que ella toma el escáner, sale el tratamiento, tiene que inyectarse, se tiene que inyectar 20 ampolletas o 20 inyecciones de este tipo, una cada semana, y cada ampolleta cuesta 10,000 pesos. Entonces, pues desde ahí empezamos así como que a sufrirle, porque todo estaba como en paz y en calma. No tenemos el dinero, ella no lo tiene tampoco, pero dijimos, bueno, la estamos viendo tan mal, pues con tanta su comezón en la piel, inquieta, pobrecita, no puede comer, está comiendo o está cenando chayotes, porque si come ciertos alimentos, pues le está provocando que le salga la alergia. Ella, pues así es, nos habíamos angustiado todos en la familia. Entonces, hablándolo con mi papá, porque su esposo de mi hermana pues no tiene ahorita trabajo, le ha estado fallando, tiene una pequeña empresa de cámaras de seguridad en casa, mamá, etcétera, etcétera. El chiste es que no tenía dinero y pues dijimos, bueno, entre todos nos juntamos y cada quien le va pagando. Yo le pago las primeras 3, luego mi papá las otras 3, luego otra hermana las otras 3 y así. Y de aquí nos esperamos a que mi cuñado junte dinero para poderle pagar. Entonces, pues resulta con que ya habíamos quedado en eso. Yo pues pidiéndole a Dios que si es así, pues que se diera todo bien y etcétera, etcétera. Pues resulta que eso fue el viernes. El sábado, domingo platican mis papás con mi hermana y mi hermana con su esposo y bla, bla, bla. Y ya el día lunes, en la noche que hablo con ellos y todo, a ver cómo estamos y qué vamos a hacer y cómo vamos a llevar a cabo todo, resulta con que dicen no vamos a gastar ese dinero en Carolina, no lo vamos a hacer, no, tu papá no quiere, es mucho dinero, no lo tenemos, tú también estás con problemas económicos, Laura, no puedes estar, gastándote ese dinero. Como quiera que sea, Carolina ya va con este doctor muy bien, con el homeópata, va lento el tema, pero él la sacaba adelante y pues así lo vamos a dejar. Entonces, algo de todo esto que aprendí en mí fue que verdaderamente en reposo, en paz, en otro momento de verdad porque digo, han pasado 30 médicos. Y en todo esto hemos peleado, hemos discutido, hemos avanzado, hemos tenido retrocesos, tan. Y en el momento que mi mamá me lo dijo y todo, la verdad estuve de lo más tranquila y de lo más pacífica. Y sí, primero me enojé, sentí como que si no es posible, estamos haciendo todos un esfuerzo, mi hermana... si ya está viendo que todos estamos haciendo un esfuerzo para ayudarla, para que salga adelante y y ya vimos que este médico le está diagnosticando cuál es su problema, de lo que no había pasado con otros médicos. O sea, en minutos o en segundos pasó todo eso por mi mente, ¿no? Y como que en la semana también habían estado. Entonces, lo primero que le contesté a mi mamá, le digo, si eso lo platicaron mi papá y ustedes y Carolina, y eso les dio paz, adelante. Creo que Dios nos llama definitivamente a llevar algo en orden y a llevar algo en paz. Y si Dios ha puesto en su corazón eso, estoy de acuerdo con ustedes. Dios, de todos modos, con tratamiento, sin tratamiento, Él es todopoderoso para sanar a Carolina. Si se lo pedimos, Él lo va a hacer. Se lo hemos pedido durante mucho tiempo, durante muchos años, y hemos hecho las cosas incorrectas. Yo creo que lo que Dios nos dé
en este momento, si nos está dando paz y así lo quieren, adelante. Y no me acuerdo más que más palabras les dije, pero en en el momento que colgué y todo, se me vino a mi pensamiento, te digo todo eso, pero también esta situación de que en mí ya no está esa inquietud o esa nerviosismo, miedo, temor de lo que está diciendo doctor Fabio y me cayó muy bien ese razonamiento a mi corazón en este momento, porque es eso de traer paz ante todas las circunstancias que estamos viviendo a nuestro corazón. No aguantarnos absolutamente nada, sino mirar verdaderamente que sea lo que sea que estemos pasando, que cualquier circunstancia que estemos teniendo, y por eso vino, o por eso trajo Dios a mi corazón, en cualquier parte del mundo, todos los hermanos estamos pasando circunstancias o situaciones parecidas a la que yo estoy viviendo, a la que está viviendo Estrella, a la que está viviendo doctor Fabio, a la que está viviendo Iván, a la que estamos viviendo todos. Y Dios puso en mi corazón esto. Ante todo, su paz y la confianza, la certeza de que Él tiene control y total, absoluto control de las situaciones que pasamos. Y en mí, en lo personal, de lo que yo estoy viviendo con Él, es de darme cuenta de que ya no me frustré, ya no me enojé, ya no me desesperé con mis papás o con Carolina mismo, con mi hermana mismo, de que si ya tanto estamos batallando con esa situación, porque al final de cuentas ha afectado la economía también de mis papás, también de ella, de todo esto, de toda esta enfermedad, y hasta como que con cierto coraje, porque no se dejó llevar esta terapia, ¿no? Pues ya no fue así, al contrario, me sorprendí de que haya dicho yo gracias a Dios, que en esto vamos a tener paz. Si así tomaron la decisión, Dios es soberano para hacerlo, ¿no? Y pues bueno, esa es la experiencia que viví. Discúlpenme si tomé tanto tiempo para explicarles todo, pero era como para que pudieran entender, ¿no? Desde dónde comienza esto. Gracias, Chris. Muchas gracias, Laura. Qué hermoso el fruto de la salvación en cada uno de nosotros, ¿no? Estamos viendo paralelos a lo que hablamos de Pedro, ¿no? Lugares donde estamos empezando a aprender a permanecer, y otros testimonios donde ha habido el clavado, ¿no? Donde hemos apagado el switch y vivimos el desconecte, pero regresamos y comprobamos la fidelidad de nuestro Padre en cada ocasión, y ese aprendizaje continúa. Héctor, ¿ibas a mencionar algo más? Adelante. Sí, muchas gracias. Pues nada más quería comentar que estoy extremadamente contento de lo que pasó, de lo que acaba de pasar, porque pues es que me pone muy contento cuando Dios me revela cosas. Y ahorita me reveló lo que le decía el versículo que cuando llegó a la barca se calmó el viento. Y entonces ahorita me reveló justamente con lo que comentaste, que lo que pasa es que Jesús, cuando llega, trae paz. Y entonces inmediatamente lo conecté con el texto de Juan. Está clarísimo, dice Juan 14:27, que yo tengo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Entonces ahí aparecen las dos palabras que están en el texto de Mateo, ¿no? Que se turbaron y también tuvieron miedo. Y entonces justamente ese texto de Juan es ¿cómo decir? Como el complemento, el reflejo de esa experiencia de Pedro y de los que iban en la barca, ¿no? Porque justamente aquí en este versículo de Juan dice que no tengan miedo ni se turben justamente las palabras que están en el relato de Mateo. Entonces, pues estoy muy contento de que mi papá me revele cosas. Pues eso era. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Qué maravilloso. Gracias, Padre, por mostrarte fiel a cada uno de tus hijos y traernos a entender que ya no somos sujetos, esclavos de la naturaleza humana y todo lo que eso conlleva. Y estarnos abriendo los ojos a poder vernos en ser uno con Él. Y te das cuenta lo que Pedro vivió y los 12 vivieron fue entrar a la realidad de Jesús. Lo que nunca ocurrió es que Jesús tuviera que descender a la realidad humana. ¿Te das cuenta? O sea, la tormenta estaba allí, les causaba pánico. A Jesús no, porque en su realidad eso no era una amenaza. No había ningún peligro, no había ninguna cosa desconocida, no había posibilidad de fracaso. Y eso es... Perfecto, así es. Esa es la salvación, ¿no? Que nosotros seamos traídos a su realidad y estamos siendo invitados a entrar y permanecer allí. Eso es lo maravilloso. Gracias. Bravo. No quiero cerrar la sesión si hay alguien más todavía que quiere compartirnos algo. Yo quisiera decir algo. Adelante, Marco. Para mí ha sido muy interesante esta reunión. Yo recuerdo, pues no hace mucho tiempo, como yo en estas reuniones yo expresaba, pues el desasosiego que me causaba el no poder permanecer, y estoy comparando la vivencia que tengo en este momento con aquellas ocasiones y veo cómo cada vez más puedo permanecer en la paz de Dios. Y me doy cuenta de que esto no es producto de un esfuerzo mío, sino que es la gracia de Dios que me está permitiendo entender y comprender cuál es el proceso por el que Él nos invita a participar, ¿no? Porque hasta eso no nos arrastra, sino que nos invita, y ha sido para mí maravilloso poder comprobar y constatar esto que les estoy diciendo. Y me doy cuenta también de que cómo opera, ligándolo con la charla anterior, cómo opera la provisión de Dios, cómo cuando Jesús le dice al Padre, todo lo que tú tienes es mío, las palabras anteriores que dijo fue, todo lo mío es tuyo. Cuando yo le digo a Dios, todo lo mío es tuyo, entonces Él comparte lo que es suyo conmigo. Y ha sido maravilloso comprobar esto. El día de hoy, pues fui a hacer unas compras al mercado y
y traía yo 30 pesos y la semana pasada mi papá me llevó a hablarle ¡Hermosa! 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 Oye, ¿limpia lleva acento? No. Les comentaba que la semana pasada mi papá me llevó a hablarle a una muchacha que vende café y cuando fui a tomar el café le habló Dios de la adopción y ella estuvo escuchando muy atentamente y me hizo notar Dios que ella se sentía indigna y me dio las gracias muy efusivamente por el tiempo que estuvo Dios hablando con ella. Y después me hizo regresar Dios con ella. Olvidé entregar un documento que tenía que entregar en la farmacia y regresé con ella y le di un mensaje más ampliado que Dios quería que le diera. Y el día de hoy me dijo Dios, ¿quieres un café? Y le dije, no quiero, además no tengo dinero, traigo nada más 30 pesos. Pero me llevó de todos modos, dice, pues vamos a ver a Esmeralda, que era la muchacha con la que hablé la semana pasada. Y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Entonces ya llegué a la cafetería, resulta que estaba otra muchacha diferente. Y entonces, pues le pedí un café y empecé a platicar con ella y resultó que era una muchacha muy, muy enojada con Dios porque tenía la idea de que Dios era injusto, porque solamente a las personas que recibían a Jesús eran los que podían entrar al cielo, y ella sentía que eso era una injusticia de parte de Dios. Y entonces Dios me permitió explicarle con mucha tranquilidad y con mucho amor que ella estaba viendo las cosas al revés de cómo eran, pero lo que se me hizo interesante es la manera como Dios preparó esta plática, porque yo le pregunté que si ella era Esmeralda y me dijo que no, y entonces le dije, es que ya no veo muy bien, ya nada más veo la figura de las personas. Y entonces ella me dijo, sí, a mí me pasa lo mismo, cuando no traigo lentes yo no veo. Y digo, bueno, pues en la Biblia viene una promesa maravillosa para las personas que no vemos. Dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían y los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Esto les haré y no los desampararé. Y entonces ella me dijo, entonces eso quiere decir que tengo la esperanza y la posibilidad de ver nuevamente. Y le digo, sí, pero es importante entender que Dios nos anda buscando a todos y quiere adoptarnos a todos los seres humanos. Y ya le empecé a explicar, a platicarles de la adopción. Y entonces fue cuando ella sacó toda la rebeldía que traía contra Dios, ¿no? Y Dios me permitió platicar con ella con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucho amor, cómo ella estaba viendo las cosas al revés de cómo eran, y cómo es una manifestación del amor de Dios el no violentar las decisiones de las personas, ¿no? Y pues fue algo maravilloso ver cómo el versículo de Isaías, de guiaré a los ciegos, fue revelado ante sus ojos y realmente se cumplió esa profecía. Gracias. Gracias, Marco.
El contraste que nos mencionas, Marco, de cómo vivías antes y la diferencia que estás pudiendo ahora vivir y enfrentar o procesar y permanecer en la paz de Dios es un testimonio de la fidelidad de papá para contigo, ¿no? Y de que el único secreto que has descubierto es permanecer escuchándole, elegir estar de acuerdo con él. Por ejemplo, saliste con 30 pesos, él te guía al café, tú todavía le dices, pues no traigo, ¿no? Pero él te lleva, tú te pones de acuerdo con él y se cumple lo que él tenía en su corazón que se cumpliera. Y obviamente en lugar de afectarte, eso te edificó, ¿no? Te bendijo. Entonces es otro testimonio más de esto mismo que estamos hablando y de la importancia de que cada uno de nosotros nos decidamos a descubrirlo, a ponerlo en práctica y a crecer en ello. Y los resultados en cada una de nuestras vidas van a ser gloriosos, como decía Iván, ¿no? Somos glorificados cuando empezamos a vivir esto, porque se manifiesta Dios contigo, y eso es maravilloso, ¿no? Gracias, Marco. Pues no sé si hay alguien más, o podemos dar gracias ahora por esta tarde. Bien, vamos a dar gracias. Qué asombrosa es la verdad. Y saber que esto está allí todo el tiempo. Todo el tiempo tienes acceso a el reposo y a la fuerza de Dios. Padre, gracias por manifestarte a nuestras vidas, trayéndonos a comprender que te has hecho presente. Esto es lo que le has mostrado a Héctor el día de hoy. Cuando tú estás presente, tú eres paz. Y podemos disfrutarte hoy, podemos escuchar estos testimonios que validan tu palabra y podemos ser cada uno provocados a fe, invitados a creerte y a conocerte. Gracias, Padre Santo, por lo que continuarás haciendo en cada una de nuestras vidas, por amor a tu nombre, porque eres fiel, eternamente fiel. No puedes retractarte de lo que has prometido y anhelas convencer nuestros corazones para que vivamos en tu realidad constantemente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Salud y bendiciones. Les vemos la próxima semana. Gracias, Cris. Saludos. Bye. Bendiciones. Ágape.